presidente del Consejo Deliberante y viceintendente de La Paz, René Rossi, firmó un decreto por el cual dejó cesante una expulsión del concejal José Nogueira, concejal del peronismo, porque tenía, por incompatibilidad, por tener dos cargos, dice el decreto, y lo fundamenta en la ley de municipios que prohibiría esa situación. Tenía un cargo de médico pediatra coordinando el área en el Hospital de Santa Elena, claro. José Nogueira. A raíz de eso, Nogueira fue a la justicia reclamando que se lo vuelvan a poner en su lugar como concejal. ¿No ocurrirá lo mismo que ocurrió en Victoria, este conflicto de poderes que finalmente terminó resolviendo el Superior Tribunal de Justicia? Vamos a preguntarles entonces a René Rossi, viceintendente de La Paz, que está en contacto con la Radio Pública de Paraná. Gonzalo Núñez, Ricardo Leguizamón desde la Radio Pública. ¿Cómo le va, Rossi? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, y a la audiencia de la radio de ustedes. Muy bien. ¿Qué pasó entonces con la expulsión de el concejal José Nogueira? ¿Por qué se da la expulsión? En realidad el término es expulsión y sanción. A ver. Acá se inicia, para resumirlo un poquito el procedimiento, para que se quede un poco claro. Yo recibo en el Consejo Deliberante 3 notas de 3 ciudadanos firmadas, identificándose con número de documento, donde me ponen de manifiesta la incompatibilidad del concejal Nogueira, por cuanto me acercan junto con esa nota un decreto firmado por el gobernador Bordet del 30 de diciembre del 2015, designándolo coordinador del Hospital Materno Infantil de Santa Elena. Un cargo netamente político, porque además el concejal Nogueira tenía un cargo en planta permanente en salud de la provincia y dice reservándole, entonces eso está previsto en el artículo 72, 73 y 73 que ningún concejal o intendente o viceintendente, si tuviera 2 cargos políticos, produce ipso facto la cesantía del artículo 73, habla claramente de eso. Entonces yo lo que, en virtud de que de estas notas, yo inicio a través de un decreto por asesoramiento que me realicé con respecto a profesionales del tema, inicio lo que se llama una información sumaria a través del decreto 798, donde lo pongo en conocimiento al concejal Nogueira y le doy, por supuesto, para respetar el derecho constitucional de defensa, 5 días para que alegue y realice su defensa. Él realiza esto. ¿Por qué yo hago este trámite y va a aclarar acá? Porque por el asesoramiento que yo recibo, este trámite es un trámite netamente administrativo del Consejo Deliberante. Y el que tal conduce el Consejo es el presidente del Consejo. Por eso es que yo no lo sometí a la consideración del cuerpo, porque yo no lo sanciono, ni le aplico, ni lo expulso. Yo lo pongo en conocimiento de la incompatibilidad que el propio artículo de la ley de 1027 dice que producida esa incompatibilidad queda cesante y ipso facto, nulos todos sus actos y queda excluido del Consejo Deliberante. No dice que yo lo tengo que notificar ni que lo lleva el cuerpo. Así que acá donde se plantea después un tema de conflicto de poderes. Bueno, el concejal hace su descargo, se interpreta este descargo y yo en función de eso dicto el decreto 8, donde justamente el decreto 8 tiene 3 artículos. El primero lo declara la competencia mía para interferir en esto y para efectuar esta intervención. El segundo lo pongo en conocimiento de que está en curso en la incompatibilidad establecida en el artículo 72 del concejal funcionario político. Y el tercero, disponer la aplicación y en consecuencia declarar la cesantía en la función del concejal en virtud de ese artículo. Y cuarto, hacer conocer a la Junta Electoral. Yo le notifico fehacientemente esto, bueno, pasa a la Junta Electoral y el concejal Nogueira plantea un conflicto de poder acá en la Justicia de La Paz, en la justicia ordinaria. Bueno, acá el juez y pide una medida cautelar de no innovar. Se produce esto, pide habilitación de 10 horas, me notifican a mí, el juez de La Paz se declara incompetente porque lo que plantea el concejal es un conflicto de poderes, no plantea que la cuestión de fondo, es decir, que para nada está en discusión si es incompatible o no, porque evidentemente es incompatible y así está establecido en la ley, no hay nada que discutir esto. Ese fue el motivo por el cual yo no llevé al cuerpo del Consejo este tratamiento, porque yo no era ilógico someter en el Consejo Deliberante si se cumplía o no la ley de 1027, lo que dice su artículo. Yo lo puse sin conocimiento de este concejal, por eso no tenía sentido someterlo en el Consejo Deliberante a
órgano, si bien legislativo de rango inferior, lo que puede ser una ley provincial. Ahora, el Superior Tribunal va a tener que resolver la cuestión del conflicto de poderes, no lo puede resolver un juez de primera instancia. Esto pasa, en definitiva, a nosotros la resolución de juez acá dice que se declara incompetente, pasa porque está planteado un conflicto de poderes, pasa al Superior Tribunal, y dice que nos abstengamos de continuar con este proceso, en la medida de no innovar. Por lo tanto, lo que se interpreta de esto es que lo que nosotros, porque no se va contra el decreto 7 ni el 8, es decir, no se impugna la medida administrativa, ni de la iniciación del sumario, ni de la suspensión, la cesantía del concejal. Lo que se impugna es el procedimiento que sigue, que sería el nombramiento del próximo concejal. Por lo tanto, esto se debe entender en ese sentido. En la instancia acá lo que dice no innovar, pero no dejar sin efecto lo que se hizo. Quedaría cesante hasta ahora, por lo menos vigente el decreto donde queda cesante el concejal. Rosy, ¿qué opinión le merece las declaraciones que hizo el intendente Bruno Sarubi, que dijo son los 11 concejales a través del voto los que tienen que resolver si hay una incompatibilidad o no, y el procedimiento, y después dijo que estaba claro y de manifiesto que los procedimientos para hacerlo, o sea, dejar cesante a Nogueira no fueron los correctos, y claramente habla de conflictos de poderes? Esto decía en declaraciones a un sitio de La Paz. Pero esto porque una cuestión que no hay una legislación bastante confusa y un vacío y muchos grises en cuanto a este tema de la administración municipal en la legislación. Pero por otro lado, en ningún lado dice que los 12 concejales tienen que declarar esto, porque ojo, hay un artículo que sí habla que es otro caso por inconducta, por agresión, por falta, ¿no? Que los concejales con una mayoría especial lo plantean en el consejo y se podía expulsar al concejal del Consejo Liberante del Cuerpo. Exacto. Pero esto es otra cosa totalmente distinta y yo creo que se presta confusión cuando plantean esto, porque esto no está en juego acá, estamos en estos otros artículos específicamente de incompatibilidad por dos cargos públicos y que la ley automáticamente lo deja cesante. Claro, lo que estaría en discusión, la facultad del viceintendente. Recordamos el caso que ocurrió en Victoria cuando se suspendió al viceintendente y la justicia dijo que el viceintendente forma parte del Poder Ejecutivo, que el Consejo no puede tomar decisiones. Acá usted está decidiendo, como miembro del Ejecutivo, sobre el Consejo Deliberante, sobre la situación de un concejal. ¿A eso no le generaría un conflicto posterior a usted? Y bueno, pero que sí está interpretando, pero yo, el que yo tengo la potestad y facultades administrativas de conducir el Consejo. Yo no estoy tomando una decisión por el resto de los concejales. Yo le estoy diciendo a un concejal determinado que está incurso en un tema que dice la ley. Entonces, ahora, si yo pongo a consideración de los concejales, ¿qué pueden decir? La mayoría puede decir, no es incompatible. Si está en la ley, ocurrió el hecho fáctico de la incompatibilidad. ¿Cómo voy a someter al cumplimiento de la ley? Por eso, y yo me asesoré, esto no es una cuestión de capricho, me dijeron, esto es una locura poner a consideración del Consejo Deliberante si se cumple o no con la ley. La ley se tiene que cumplir, para eso está, y es clara. ¿Y quién denuncia la situación? situación? Pero se plantea este conflicto de poder y está planteado así, pero no hay ningún abuso de poder, yo tengo entendido acá. Yo no sé cómo se va a resolver, por supuesto, pero digamos, yo no puedo formar parte del Ejecutivo y cómo voy a conducir el Poder Legislativo entonces. ¿De dónde surge eso? ¿Y quién si yo formo parte del Ejecutivo, ¿por qué la ley me dice que yo soy el que conduzco y que tengo la responsabilidad en el Consejo Deliberante de conducir y de tomar un montón de decisiones? Sí, es un fallo de la doctora Leonor Pañeda del Superior Tribunal de Justicia en el caso de Alcides Rossi, apellido parecido a Alcides Rizzo, de Victoria. El viceintendente de Victoria. El viceintendente inició una demanda contra los concejales y terminó ganándola, digamos. Y la vocal Leonor Pañeda del STJ dijo eso en su fallo, que el presidente del Consejo forma parte del Ejecutivo, no es parte del Consejo Deliberante. Pero bueno, es una cuestión a dilucidar cuando este caso llegue a la justicia, ¿no? No sé si quedó clara la diferencia que yo le planteé. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Porque una cosa es expulsar por otras razones que la misma ley establece, expulsar a un concejal, que en ese caso, yo no estoy en ese caso. Yo lo que estoy haciendo acá es advirtiendo una situación que me lo pone el tercero con comprobante y con nota, y diciendo, debe concejal, digamos, debería ser el propio concejal ya de que se debe haber declarado incompatible en sus funciones porque está claro, la ley decía que no es esto, por eso yo creo, vuelvo a repetir, se presta confusión cuando son dos temas muy diferentes.
Uno por otras razones y otros motivos que establece la ley, que se puede expulsar a un concejal, que no es este caso. Y esto la ley dice, hizo facto produce efecto, se declara cesante justamente en ese artículo. No es una cuestión de que yo interpreto, que disponer la aplicación, nomás yo lo que le dispuse es la aplicación del artículo. Pero incluso no está en discusión ni siquiera en la parte administrativa ni judicial la incompatibilidad, es decir, que acá se plantea un conflicto de poderes, pero bueno, por supuesto resolverá la justicia, pero son dos casos distintos el antecedente que usted me menciona. Claro, sí. Rosy, y al final, ¿quiénes son las personas que presentaron esa queja, que denunciaron esta situación en la que se encuentra Nogueira? Porque el cargo de Nogueira se conocía que tenía ese cargo, incluso de 2015. De 2015 se conocía. Claro, bueno, se sabía que tenía un cargo en conocía, por ejemplo. Nosotros, yo específicamente no tenía conocimiento del decreto en ningún momento, hasta que me lo acercaron, y no sabía que era justamente que a través de este decreto que es lo que configura un cargo político. Porque le vuelvo a repetir, el concejal Nogueira tiene un cargo en planta permanente en salud de la provincia. Si él hubiera estado ejerciendo ese cargo, no existe incompatibilidad. Este es un cargo político, digamos. Este es un cargo político, el gobernador le dice, reserve ser el cargo de edad y designa al ser coordinador, tanto faculta a la contaduría liquidar un sueldo equivalente al director, es decir, que no solamente que es porque hay un decreto firmado por el gobernador, porque sino además justamente dice que se reserve el otro cargo que tiene y él lo designa coordinador, es claramente un cargo político. Bueno, Rosy, la última, ahora cómo se resuelve esta situación. Nogueira sigue siendo concejal hasta que esto se resuelva en la justicia. Bueno, mire, por eso ¿Cómo le la digo situación? yo, la resolución de juez en primera instancia dice que se suspenden, que se deje como están los actos, pero no me dice para nada que deja sin efecto el decreto 8 donde se declara y se lo pone en conocimiento, se declara la cesantía. Por lo tanto se debe comprender así. Evidentemente yo tengo entendido que las otras partes entienden que sí, pero lo que se deja es que no se continúe una medida de no innovar, es decir, no hacer nada hasta que la superior resuelva. No hacer nada sería, o no continuar, es nombrar el concejal suplente. Eso no es lo mismo que decir déjese sin efecto para atrás. No innovar es para adelante. Para atrás sí que vigente el decreto. Ahora así que yo tengo entendido que él está en cesantía. Y en La Paz ahora vienen discusiones importantes, el presupuesto, la contadora municipal que tienen que designar, eso también se vería afectado porque tendrían un voto de un concejal menos. Exactamente, habría un voto de concejal menos y bueno, por eso digo yo, es complejo esta situación porque justamente a raíz de este tema viene el tema del presupuesto, pero una cuestión muy importante a tratar en el Consejo es la designación de la contadora, que justamente podría ser el voto del concejal Nogueira, un voto si estaría ejerciendo como concejal definitivo, y si eso después se declara incompetente, un acto nulo, con las consecuencias, más que usted, el nombramiento de un funcionario como el contador, ¿no? Otra discusión que hubo en La Paz es la designación de la contadora, y se hablaba de una situación de parentesco con el intendente Sarubi, y ¿usted está de acuerdo que se le designe a esta persona? No recuerdo el apellido, pero ¿cómo se va a discutir? Nogueira tenía entendido de que la iba a apoyar, y ahora ocurre esto. Claro, por eso justamente, yo creo que acá radica todo el conflicto, si se quiere, político, porque esto, en la primera instancia es la esposa del primo del intendente. Yo considero, y acá el primer dictamen hubo un rechazo, para que usted tenga conocimiento y su audiencia, que cuando el intendente manda a esta contadora, el pliego se lo rechaza por 7 votos a 4 al pliego. Viviana Willem. La decisión del Consejo se vuelve a fundamentar y se rechaza la impugnación. Y acá viene negociación y tratativa que pareciera ser que el concejal Nogueira y otro concejal terminan pareciera acompañar, entonces vuelve a mandar después de 83 días el mismo pliego el intendente de esta profesional. Viviana Willem es la profesional. Viviana Willem, exactamente. Y acá nunca lo plantean también en la discusión pública, nunca se cuestionó el tema de su idoneidad técnica o profesional. Ni siquiera legal con la ley 7896 del ejercicio de profesiones de ciencia económica en la provincia. Acá hay una cuestión ética y moral. Es la prima del intendente que quiere designarlo, nombrarlo en el órgano de mayor contralor de la ciudad o de la municipalidad, ¿no es cierto? El contador municipal, un cargo de planta permanente. Entonces,
acá lo que está en cuestión es una cuestión ética y moral. Yo creo que no corresponde y lo he dicho públicamente. Perfecto. Usted dice que el intendente insiste con el proyecto, volvió a mandar el pliego al Sin Consejo. duda, sin duda, sin duda. Acá está radica todo, digamos, la obstinación de insistir con ese único profesional, habiendo más de 30, 40 matriculados en La Paz con condiciones técnicas y idoneidad técnica también y profesional como la contadora Willy. Parece haber serias diferencias entre usted y el intendente Sarubi, ¿no? Y sí, hay diferencias, tenemos diferencias justamente y ahora se profundiza porque esto es una cuestión que yo no comparto para nada. Cuando cambiemos veníamos con el mensaje de que éramos distintos, de la ética, la moral, la objetividad y de todo eso. Yo creo que esto no está en ese camino. Claro, y además lo desautorizó, si uno lee hila fino las declaraciones de Sarubi respecto de su decisión en torno a la situación del concejal Nogueira. Por supuesto, porque acá me acusa a mí de que es un capricho mío, porque yo en su momento mandé una nota firmada por los concejales, como yo soy contador, que también me interesaba, él nunca me consideró, por lo tanto, para que haya consideración en el consejo de un profesional para el contador, lo tiene que enviar el intendente. A mí nunca me envió, está afuera, yo no estoy participando. Por eso dice que, como eso ocurrió, esto es un capricho, un interés personal, y que yo hago persecución al concejal Nogueira. Fíjese, habría que preguntarse, cuando se inició la gestión, en el que públicamente decía que había corrupción, hizo una auditoría que nunca se informó el resultado, lo llevó a la justicia el concejal Nogueira, que se tuvo que defender el concejal, y después, bueno, creo que salió suelto, pero tuvo que pagar costas y honorario el concejal, porque él mismo no contó el bloque. Hoy parece que eso en su momento no era persecución política, y lo que yo hago acá, aplicando solamente un artículo para que se cumpla de la ley, es persecución política. La verdad que es bastante incongruente esta situación. Exacto. Gracias, Rosy, por este contacto con la Radio Pública de Paraná y bueno, para hablar de esta situación política que está pasando en la ciudad de La Paz en torno a la situación del concejal José Nogueira. Gracias por este contacto. Gracias, muy amable, saludos, que sigan bien.